Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. Cuando yo digo la palabra necedad, ¿qué se viene a su mente? Si yo necedad, ¿qué se viene? ¿Alguna experiencia, algo? Cuando me toca estudiar acerca de la necedad, me es difícil desligar una historia. Un joven, más o menos en quinto curso de colegio, no le estaba yendo muy bien. De hecho, había surtido toda su secundaria a través de la copia, de ir donde los compañeros y que le den el deber y todo esto. Y se vio en cierto aprieto en cierta ocasión. Sus padres siempre eran, pero estudia, te va a caer la lección, te vas a quedar supletorio. Pero este joven hacía caso omiso y su necedad brotaba, pero latentemente estaba ahí. Pero un día este joven llega a una revisión sorpresa de cuaderno, de un deber largo, muy largo, y decide ir al bar en el recreo y pedir a un compañero que le preste el deber. Y empieza a copiar todo el deber, como de 12 hojas era el deber. Termina de copiar y él diciendo, qué sabio que soy, qué inteligente que soy, no me esforcé, me quedé hasta tarde en la noche mirando la televisión y ahora me voy a presentar y voy a sacar 20. Llegó la lista y él más o menos quedaba en la mitad de la lista. Empezaba con Aguirre, no sé, y todos los apellidos hasta que llegaba a este joven. Cuando lo llaman a este joven y se acerca, su profesor literalmente empezó a cruzarle la hoja con una X grande en rojo y le decía, está mal. Y miraba la hoja y está mal, y todo estaba mal. Este joven indignado porque dice, tanto esfuerzo en copiar y que me digan que está mal. Cogió su cuaderno, se levantó unos metros, se dio la vuelta y tiró su cuaderno casi al lado del profesor. Qué necio ese joven. Y cuando yo me pongo a pensar cómo los padres de este joven lidiaron con ello, cómo se lidia con alguien como esto, es que me pongo a pensar cómo mis padres lidiaron con un joven, porque ese joven soy yo. ¿Cómo pudieron lidiar? ¿Cómo hubo un cambio? ¿Cómo es que usted y yo podemos lidiar con la necedad de otros? Y no solamente de otros, sino cómo lidiamos aún con nuestra propia necedad. Porque a través de la Escritura el día de hoy vamos a ver esto. En las palabras de Jesús va a haber vida para cambiar el destino de muerte de los necios. Y hoy a través de la Biblia vamos a ver cómo una mujer es usada por Dios para cambiar el destino de dos hombres. Ahí hay dos hombres que van a aparecer. Uno que sí reconoce su necedad, el otro lamentablemente no reconoce su necedad. Pero sí hay la forma de lidiar con una persona que se comporte de manera necia. Así que si, queridos hermanos, usted tiene alguna persona que diga en casa, qué necio que está, abra su cuaderno, saque pluma, marcador. Hay algunos que están sacando, no, estoy bromeando. Lo interesante del día de hoy es que a veces de ley nosotros nos ponemos a pensar en otro. Decir, ya tengo quién es el necio. Hoy yo quisiera invitarle, animarle a hacer algo. Que esto sea como un espejo primero para nosotros. ¿Amén o no? A ver, ¿quién toma el reto? Uy, ahí bajó el amén. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Así que vamos a 1 Samuel, capítulo número 25. Y vamos a leer juntos desde el verso número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. 1 Samuel, capítulo 25, es el versículo número 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel.
Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal ni les faltó nada. En todo el tiempo que han estado en Carmel, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Y te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso. Dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha reído. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas de pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, y descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuren mal contra mi Señor. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa,
Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá, verso 30, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiese dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que te he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Muy bien. Observando entonces Primera de Samuel, capítulo número 25, es un relato interesante. Porque ya hemos visto la vida de David como que en muchas etapas, ¿verdad? Hemos visto en esta etapa donde está errante, está huyendo, y en cierta ocasión quiere tomar como venganza por sus propias fuerzas, y Dios le dice: no hagas eso. Luego vemos en otro capítulo que tiene la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, a quien le está persiguiendo, y él dice: no, eso no se debe de hacer. Nadie debe tocar al ungido de Jehová, sea Dios juzgando entre él y yo. Pero ahora hay un capítulo nuevamente interesante en la vida de este hombre que sería el futuro rey, y tiene este encuentro con Nabal. Y de hecho solamente el nombre ya es interesante, porque la Biblia nos enseña que Nabal significa necio, o que está actuando en necedad. Y yo quisiera que veamos lo primero. Cuando hablamos de necedad, yo les decía algo: normalmente uno piensa en otro, ¿verdad? En aquel que dice: ay, este es de ley, el que uno le da consejo y nunca obedece el consejo. Es que llego y le voy a predicar todo lo que hoy enseñaron en la iglesia, o cuando suban ahí en YouTube, le voy a compartir esta prédica. Pero quiero compartirle algo muy bonito. Esto de aquí sobre la necedad
Diga conmigo, la necedad ya es de todos. Eso es una frase muy típica de acá de Ecuador. Pero quisiera que venga el Proverbios 22 para que vea que lo podemos sustentar. En el verso número 15. La necedad está ligada al corazón de todos nosotros. La palabra de Dios en Proverbios 22:15 dice lo siguiente: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia da testimonio que, ¿cuántos son jóvenes aquí? A ver, levanten su mano. Todos, ¿verdad? Ahí dicen todos. Entonces, la Biblia enseña que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Al ser humano la necedad le está puesta. Y la Biblia hoy, a través de 1 Samuel 25, nos va a mostrar dos casos que de alguna forma u otra nos dan ejemplo, que cae sobre todos. Porque, ¿quién es Nabal? Sino un hombre rico. ¿Y quién es David? Un hombre que en ese momento no es rico, de hecho está errante, podríamos decir que está pobre, no tiene casa y está de lado en lado. Entonces la Escritura nos muestra que tanto el rico como el pobre, el alto o el chico, el gordo o el flaco, todos, absolutamente todos, padecemos de necedad. Pero veamos el primer caso, ¿ya? Veamos el caso de Nabal. ¿Quién recuerda qué significa Nabal? Necedad. A ver, queridos hermanos, si en algún momento Dios les permite tener algún hijo nuevo, hija, no le vaya a poner ese nombre. Nabal no le vaya a poner. Si de hecho algunos comentaristas decían, ¿cómo así la madre le puso Nabal desde chiquito? Porque para esa época un nombre pesaba mucho en su significado. Entonces ciertos comentaristas dicen que tal vez los escritores a propósito le pusieron Nabal. Eso es un punto. El otro es que la mamá sí desde chiquito habrá visto, a este le calza Nabal, pero perfecto, y le puso Nabal. Y hay una descripción de él que nos lo da la misma Escritura. Mire cómo la Escritura nos introduce al personaje de Nabal. En el versículo número 2, lean conmigo. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba ¿cómo? Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y del linaje de Caleb. ¿Se dieron cuenta de algo? Cuando presenta a la mujer, la presenta con estas cualidades, inmediatamente ella empieza a decir, era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero cuando nos introducen, en este caso, a Nabal, lo primero que nos dicen es un hombre rico, pero es un hombre malo. Empieza a hacer una descripción, rico, hombre duro, de malas obras. Y aquí viene algo interesante. Dice que es del linaje de Caleb. Ahora, cuando estuve investigando sobre este tema de Caleb, porque uno se pone a pensar en estos héroes. No se trata tanto de ser del linaje de Caleb, de los héroes de antaño, sino que el nombre Caleb significa perro. Entonces significa linaje del perro. ¿Por qué? Ya lo van a ver, pues ya lo estudiamos. Es por este carácter rabioso que él posee o que reacciona mal. Entonces la Escritura, cuando nos muestra estas características, nos pone sobre la mesa, este es un hombre rico, pero es un hombre necio. Y hay algo interesante para nuestra cultura. Cuando nosotros pensamos en un hombre próspero, nosotros decimos, este hombre tiene que ser un hombre sabio. Si nos muestran un hombre próspero, una mujer próspera, nosotros decimos, esta mujer o este hombre es digno de ser escuchado. Si no, revisen tal vez ciertas plataformas, cuando uno escucha los podcasts, los famosos podcasts que están de moda hoy, una de las cosas que más se escucha son cosas como las 5 maneras de, no sé, pues digan un rico ahí, Bill Gates para convertirse en rico. O las 5 formas de Ruquito, porque Ruquito es como alguien de Guayaquil, dice, para hacerte millonario. No sé, tú miras a alguien que está prosperando y tú inmediatamente dices, yo tengo que escuchar a esta persona porque de ley tiene algo bueno que decir.
Pero queridos amigos, la prosperidad no es un sinónimo de sabiduría. O sea, mirar a una persona próspera, rica, millonario, no es ningún sinónimo de que sea sabio. Y podemos revisar el caso Nabal, un hombre rico pero extremadamente necio. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Qué es lo que recibe este hombre? Él recibe una petición. Si nosotros revisamos nuevamente versículos del 4 al 8, David hace una petición a Nabal. Él está diciendo, mira, nosotros hemos cuidado de tus pastores, hemos cuidado de tus ovejas, no les ha faltado absolutamente nada. La Biblia inclusive describe que estos hombres, los hombres de David, eran como un muro que empezaban a proteger a los pastores y al rebaño que le pertenecía a Nabal. Ahora, si nosotros miramos esto a través, yo le contaba esto a mi esposa y mi esposa me decía, oye, a ver, pero entonces el primer vacunador fue David, pues. Porque en nuestro contexto, hoy te tocan la puerta del negocio y te dicen, para que estés protegido, tienes que darnos tanto dinero mensual. Pero eso es nuestra cultura. David no fue ningún vacunador ni nada por el estilo, por si acaso. En la cultura de ellos, más bien los que cuidaban del rebaño, ellos sí podían solicitar un pago, pero en agradecimiento. O sea, en este caso Nabal tenía una protección. Imagínense la protección de David. Si él tuviese una compañía de seguridad, él tuvo que haber sido la compañía de seguridad número 1, porque era el guerrero número 1 de todo el sector. Entonces, él voluntariamente cuida del rebaño y la cultura es que debías mostrar agradecimiento. Por eso es que David no le dice, dame tanto dinero, dame tantas ovejas. No, David dice, lo que tengas a la mano. Y usa palabras muy tiernas inclusive. Entregárselos a tu hijo David y a estos jóvenes. Entonces, culturalmente hablando, él tenía que haber respondido de manera agradecida y otorgarle a él algún sustento. Entonces, vemos que él recibe una petición y recibe la petición con la costumbre correcta, porque era lo que tenía que hacer, y él recibe esta petición con el tono correcto. En ningún momento la Escritura nos deja ver a David en una forma airada o áspera o grosera. No es que dijo, a ver, traigo aquí la espada de Goliat y me tienes que dar algún sustento para mis chicos. Nada. De hecho, cuando él envía a sus jóvenes, 3 veces sale la palabra paz. Y sea paz contigo, y sea paz para los tuyos, y sean paz. Él viene en son de paz. Esa tierna forma de decir, otórgale algo a tus siervos, pone la posición de los soldados de David en una posición de ellos te están sirviendo, ellos te están cuidando y lo están haciendo por ti. Y el futuro rey de Israel se dice a sí mismo, le dice a Nabal, otórgale algo también a tu hijo. Él mismo se pone en una forma humilde y tranquila cuando le habla, en este caso, a Nabal. Y al final le dice que hallemos gracia delante de ti. O sea, por ningún lado David fue ni áspero, ni grosero, nada. Nabal recibe la petición en la costumbre correcta, en el tono correcto y en el tiempo correcto. Es un tiempo que era el tiempo exacto para dar justamente, por decirlo de una forma, la ofrenda o el sustento para los que habían cuidado. Porque, a ver, Nabal tuviera razón si no hubiera sido como en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. Porque, a ver, cuando algo llega en el tiempo incorrecto o en el tiempo oportuno, yo creo que sí te puedes molestar con razón. Ya le voy a contar algo. Cuando con mi esposa estábamos recién casaditos, primer día de casados, tú llegas a la casa donde Dios te permite habitar, la alquilas, le pones todas las cosas, yo qué sé, la cortina. Bueno, al principio no tiene ni muebles, pero barres ahí todo porque ya estás como en tu casita, ¿verdad?
Y ya cansado, y esto nos pasó varias veces, ya uno subía y ya quería tomarse un baño para ya descansar y al otro día salir a trabajar. Y no sé, pues habrán sido 9:30 de la noche. Entonces uno ya iba, subía y cuando ding dong, 9:30 de la noche, ¿qué será? Y uno bajaba, la dueña de la casa. Y ella tenía un tono de voz que hasta el día de hoy no me olvido. Era como, chicos, así hablaba como que, tana. Y yo me quedaba como que, uno en toalla, pero señora, ¿qué pasa? No, es que vengo a ver si la casa está bien. Y yo no, pero que hay un temblor, alguna. No, quiero ver que todo está bien. ¿Puedo pasar? Y yo, espérenme un rato. Ya, entonces, eso fue como el segundo día de casados. Esa señora, duramos creo que 4 meses. Y de los 4 meses nos habrá visitado, serían 120 días, unos 115 días. Y tenía horarios específicos, entonces eso sí era algo inoportuno, un tiempo incorrecto. Tenía que haber actuado airado, no lo hice por si acaso, pero podría tener la razón. Ustedes se acuerdan esa propaganda, y no recuerdo de qué producto específico, tal vez usted me pueda ayudar, pero era Llegó Camilo. Era como que la familia se sentaba a comer y sonaba el timbre y era Llegó Camilo, porque Camilo normalmente era inoportuno. Entonces, pero David en este caso no era Camilo, ni la señora que me arrendó 4 meses en la casa. La petición no solamente que llega con la costumbre correcta, en el tono correcto, sino que llega en el tiempo correcto. Era el tiempo de esquilar, que puede ser un sinónimo como el tiempo de la cosecha. De hecho, en el tiempo de la cosecha se acostumbraba a que haya banquetes. Entonces la gente estaba contenta. Es como el tiempo de Navidad, más o menos. En el tiempo de Navidad siempre hay comida en la casa. Y uno nunca puede decir, no, que no venga tal persona. No, más bien ven. Que se le puede echar más agua al... No, al relleno, porque es Navidad. Entonces, pues ahí hacemos alcanzar. Entonces es la época de generosidad, tiempo de alegría. Él tiene una petición con la costumbre correcta, en el tono correcto, en el tiempo correcto. Y la pregunta es, ¿por qué Nabal entonces reacciona? ¿Cómo reacciona? Porque Nabal reaccionó así. Y es que, queridos amigos, Nabal es el ejemplo perfecto del necio o de la necedad. ¿Por qué? Revisemos un poco nuestras Biblias y vamos a Proverbios 14. En el libro de Proverbios, de hecho, si queremos estudiar sobre la necedad y el sabio, Proverbios sería un libro perfecto. Hace un contraste continuo sobre esto. Y Proverbios 14, versículo número 21, todos estos están siempre escritos con ese contraste del necio y del sabio, y cuando usted ve algo como negativo, normalmente es sobre el necio. Entonces, Proverbio 14, versículo 21, mire lo que dice la Biblia. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces podemos entender que este que peca es el necio. Y el que es necio, ¿qué va a hacer? Va a menospreciar a su prójimo. Tenga eso anotado. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17, verso 5. Proverbios 17, 5 dice así. El que escarnece o se burla al pobre afrenta a su hacedor. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Entonces, el necio es aquel que se burla del pobre o aquel que se está burlando del que está en necesidad. Venga conmigo en el capítulo número 18 de Proverbios mismos, verso 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Los labios del necio traen ¿qué cosa? Contienda, y su boca los azotes llama. Muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo cómo Nabal ha actuado. Ha menospreciado, se ha burlado y sus palabras están trayendo contienda a esta conversación que tuvieron con los siervos de David y él mismo. Porque los siervos regresan y le empiezan a dar el comentario de cómo habían recibido la petición, que era en el tiempo correcto, costumbre correcta, en el tono correcto.
Entonces, cuando nosotros vemos que Nabal menosprecia y burla, tendríamos que entender un poco qué fue lo que dijo él. Nosotros regresamos un ratito a 1 Samuel, capítulo 25, y miremos lo que este hombre dijo acerca de David. Y vámonos a los versículos número 10. Versículo 10. ¿Llegó? Amén. Muy bien. Dice así. Y Nabal responde a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Paremos ahí. ¿David era conocido o no era conocido? Extremadamente conocido. ¿Por qué era conocido? Desde Goliat ya era conocido. Israel entero conocía acerca de él. De hecho, la mujer, cuando le sale al encuentro, le dice, Dios te va a hacer rey. Todo ese conocimiento lo tenían en Israel, pero este hombre, en el verso 10 dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Cuando nosotros vemos que alguien habla acerca de David como el hijo de Isaí, justamente de la boca de de Saúl o de la boca de Nabal, lo están haciendo de una forma peyorativa, porque ya la gente sabía que él era el próximo rey de Israel. Entonces era como bajarlo de tú eres el rey como eres el simple hijo de un hombre no conocido. Entonces, cuando él está hablando de esta forma, él está trayendo burla a la vida de David. Sigamos viendo lo que dice el verso 10. Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Entonces le está diciendo a David, tú no eres más que un hombre que ha huido de la presencia de tu amo. Literalmente es lo que le está diciendo a David. Y el verso 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Entonces, cuando ellos reciben esta palabra, hay un término nuevo que yo recién lo aprendí, que es la palabra, y véngase que la vamos a buscar, mismo capítulo 25, cuando el siervo le da el comentario a Abigail, dice lo siguiente, verso número 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. ¿Qué significa saherir? Azotar, despreciar, humillar. Miren, ustedes se han sabido, yo tuve que ir. Es una forma de hablar de tal manera despectiva, pero no es una forma como simple de decirlo. De hecho, en el original es la misma forma en la que un ave de rapiña violentamente coge a su presa. Nabal cuando sale de manera abrupta. No es que él estuvo sentado y tranquilo. Sus palabras fueron con la intención de lastimar el ego, el pensamiento y los que estaban con David y al mismo David. Era su forma de actuar, su forma de ser. De hecho, a mí me llama la atención porque Nabal es ese ejemplo perfecto del necio que todos tenían ese pensamiento de él, incluyendo su esposa y sus propios siervos. Miren cómo su esposa habla de él en el verso número 25. Dice la misma Abigail, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso. Miren cómo habla esta mujer de él. Porque conforme a su nombre así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero no solamente que su esposa habla de él y lo describe así, sino el siervo mismo en el verso 17, cuando le dice a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Wow. Entonces, miramos el caso en esta forma del rico, pero yo les decía que la necedad está ligada al corazón del muchacho o del hombre,
no solamente en el rico, sino también el que estaba en necesidad en la época. ¿Y quién era el errante y el que estaba en necesidad en la época? Era el mismo David. Revisemos un poco el caso de David. ¿Cómo fue la reacción de David cuando se entera que no le iban a dar este sustento por haber cuidado a las ovejas? Dijo, bueno, qué bien, no nos dio, no importa, vamos a pedirle a otro. ¿Cuál fue la reacción? Él empezó a decir, a ver, cíñanse su espada, yo me ciño mi espada. ¿Para qué se están ciñendo la espada? Sino para ir y quitar la vida. Ahora, pero no solamente eso, sino revisemos los versos 21 y 23, la descripción que hace el texto bíblico. Mira el verso 21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene este en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Él el bien que estaba haciendo, simplemente dijo, eso no fue correcto hacerlo bueno. ¿Qué clase de respuesta sería esa? ¿Una buena respuesta o una respuesta necia? Es una respuesta insensata. Porque está haciendo lo bueno, le están dando mal por bien, pero él estaba haciendo lo bueno. Y el verso 22 dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Wow. David reacciona en ira. David ha sido puesto en burla y él simplemente reacciona en ira. Y eso también es necedad. Miren lo que Proverbios 14, 29 dice. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. David recibe esta burla y directamente explota. Eso también es necedad. Y eso atañe a todos. Yo recuerdo en cierta ocasión, una joven ama mucho a su padre y fueron a un local que tenían que alquilar el local. Entonces, el señor, tal vez su aspecto no es que es alto, rubio, ojos azules, uno puede decir gringo, y entonces el gringo como que va a pagar bien. Tal vez es más patuchito, morenito. Entonces, de verdad fue así. La señora mira al señor y empezó como a tratarlo con desdén. Como, ¿qué hacen aquí? Esto cuesta tanto, entonces, ¿por qué pierden el tiempo estando aquí? Cosas como esas. Entonces la joven, como una buena discípulo de David, al verse en burla, hizo similar a lo que hizo David. Dijo, ¿cómo es posible? Entonces, esto no está desligado de nosotros por si acaso, porque es muy fácil decir, pero a ver, ¿qué le pasó pues a David si iba a ser el rey? Y ya sabía, ¿y cómo reacciona en ira? Porque la necedad también está sobre, en este caso, sobre la vida de David. Ahora, David no solamente que reacciona en ira, sino que David quiere tomar justicia ahora por sus propias manos y se había olvidado que el capítulo anterior nomás nos hablaba sobre la misericordia que había tenido sobre Saúl, quien lo estaba persiguiendo. Entonces, de alguna forma u otra, el Proverbio 26 se está cumpliendo en David en el verso 11 cuando dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Porque está actuando tal y como antes. Un hombre que quiere traer su justicia propia y se está olvidando que Dios ha sido quien lo ha vengado de sus enemigos. Se olvida del momento de la piedra y la onda y cómo a través de eso y por la fe en Dios, simplemente Dios le dio la victoria. David nos muestra, queridos hermanos, que todos estamos expuestos a la necedad, a actuar de manera airada. Tanto el pobre como el rico han actuado neciamente. Y esta semana yo escuché este dicho, ustedes lo han escuchado, dice, de poetas y locos todos tenemos un poco. Yo le quiero dar un dicho nuevo hoy. Dice así, de necios y airados todos tenemos algo. No rima tan bien, pero quise hacerlo bueno. Pero es verdad, de necios y airados todos tenemos algo también. Ahora, ahí está el problema. El problema es que la necedad está en todos nosotros. La necedad siempre va a traer este camino de muerte, este camino de destrucción. La pregunta es,
¿cómo lidiamos con la necedad? ¿Cómo tratamos con la necedad nuestra primero y con la necedad del cercano? ¿Cuántos quieren saber eso? A ver, levanten su mano. Muy bien, entonces la próxima semana vamos a seguir con la... No, ya no caen en esa broma. Vamos a avanzar. ¿Cómo lidiamos entonces con la necedad? Y es ahí donde sale el ejemplo de Abigail. De hecho, qué bien que se la describe en los primeros capítulos cuando habla de que era una mujer de buen entendimiento. O sea, una mujer sabia, no está actuando igual que los otros. De hecho, el Proverbio 26:4 dice lo siguiente: no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Claro, entonces, ¿qué pasa con Abigail? Abigail está viviendo con un necio. Dice, él es la clara ejemplo de la necedad. Abigail le dice a David, si tú buscas en un diccionario y buscas la palabra insensatez o necio, está la foto de mi esposo. No, eso no dijo, estoy bromeando. Pero ya me hicieron olvidar lo que les estaba contando. Ella tiene una situación donde ve dos necios. Está su esposo, que vive con ella, y está David, que está airado y que, dado el mensaje, vamos a quitarle la vida. No va a quedar ningún varón con vida. Entonces, Abigail, de alguna forma, nos está trayendo esa sabiduría que debe de haber cuando se debe de lidiar con la necedad. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros observamos para lidiar con la necedad? Cuando usted tiene alguna situación en la que está luchando con una persona necia o usted ha actuado neciamente, ¿qué es lo que hace? A ver. Orar. Aquí tenemos un hermano bien espiritual. Tenemos que juntarnos más con Gilbert. Pedir perdón. Tenemos otra hermana súper espiritual. Tenemos que juntarnos más con Raquel. Corregir. Ya, muy bien. Oigan, ustedes se congregan aquí. Yo creo que me estoy congregando en otro lado. Pero lo normal, ¿verdad? Cuando sufres esto es una reacción. Normalmente, si alguien te hace daño y tú estás actuando neciamente, nuestra forma de demostrarlo es reaccionando. Ah, me hiciste esto. Ajá. Tú no sabes quién es Javier Naranjo. O fuera de ese, no sabes quién es Saúl Moncayo, bueno, cualquiera de nosotros aquí. Actuamos, reaccionamos. Pero qué increíble el consejo que le da el siervo de Nabal a la mujer. Él viene y le cuenta absolutamente todo lo que pasó. Pero venga conmigo al capítulo 25, versículos número 17. A mí me encanta esto. Él le cuenta todo el problema, todo lo que ha pasado, toda la reacción de Nabal, la reacción de David. Y luego de contarle el problema, en el verso número 17 le dice esto a la mujer. Ahora pues, subrayen esa palabra por favor, reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo. Entonces, ¿cuál es la solicitud que le hace este siervo a Abigail? Reflexiona, medita. Queridos amigos, ahí podemos sacar este principio que para poder lidiar con la necedad, nosotros tenemos que meditación antes de la acción. Debemos meditar qué es lo que vamos a responder, qué vamos a hacer. No podemos simplemente reaccionar. Lo importante aquí es debemos de pensar antes de actuar. Versos del 14 al 17, ella ya tiene el problema clarísimo en la mente. Ya se lo cuentan. Este hombre le dice, medita y reflexiona. Y del verso del 18 al 20, ¿ella qué hace? Lo resuelve. Y hay varios puntos ahí. No va donde su esposo, porque sabe que es necio, sino que toma todas estas ofrendas, todos los animales guisados, empieza a tomar panes, empieza a tomar todo esto. ¿Y qué hace? Va al encuentro. Pero uno diría, ¿cómo? A ver, ya, pero ¿y qué pasa si David hace algo?
Ahí viene el segundo punto de cómo lidiar con la necedad. Entonces, el primer punto sería meditación antes de la acción. Y el segundo punto es la humildad antes de la ira. Mostrarse manso en vez de airado. ¿Qué pasa si dos personas necias tratan de resolver un problema? ¿Cómo se mira eso? A ver. Esaú, ven un ratito, voy a hacer como David. Venga, póngase ahí al lado. Él era actor antes. Aquí lo voy a sacar algo de actor. Tú vas a actuar como necio. ¿Ya? No, sí, hoy día sí. Yo te pisé. Ya, yo te pisé duro. Y tú me vas a reclamar a mí que por qué me pisaste. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? ¿Y qué te pasa a ti? No, pero te vas a quedar frío. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a volver a empujar? Ay, ¿qué te pasa a ti? Muy bien, gracias. Normalmente esa va a ser nuestra reacción. Pero ¿qué pasa si hubiera salido esta mujer de la misma forma que Nabal? Con altivez, con esas palabras que simplemente quisieron humillarla. Dios le da sabiduría a esta mujer y ella no sale de esa forma. De hecho, Proverbios 25:15, miren lo que dice. Con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebrantan los huesos. Increíble. Eclesiastés 10 dice lo siguiente. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Normalmente cuando tenemos un conflicto airado, nunca pensamos en la humildad y la mansedumbre. Jamás. De hecho, a mí me pasó algo chistoso esta semana. Estaba saliendo de mi casa y en mi casa hay como dos avenidas principales que en un momento se encuentran. Entonces yo estaba saliendo en la verde, había un carro delante de mí. Bueno, yo estaba saliendo en la verde y la otra principal venía otro carro. Entonces yo hago ya el giro y viene otro señor y también gira, pero parece que el que estaba a su lado le bota el carro y entonces él también botó el carro. Entonces cuando bota el carro, golpea la punta de mi carro. Y dije, bueno. Y venía cantando, alabando, o sea, paz espiritual me moría. Se pone ahí, entonces yo le digo, le hago señas porque él me frena el carro de una. Yo le digo, hágase para allá para parquearnos. Entonces, estábamos ahí. Él se baja, yo me bajo. Entonces yo le digo, ¿quién me va a arreglar el problema? Entonces él me dice, pero si tú me chocaste. Y yo le digo, pero si tú me lanzaste el carro. Y entonces me dice, no, te lancé el carro porque el otro me lanzó el carro. Y yo le digo, pero ¿y entonces quién me arregla el problema? Entonces yo reconozco que mi actitud no era manso ni humilde de corazón. Yo quería que me arregle el problema. Pero como era algo pequeño, y la verdad es que si viene un vigilante, y ahí no sé si estoy equivocado en las leyes, pero es hasta lo que a mí me pasó hace mucho tiempo atrás, es que si la persona está adelante y tú has golpeado por atrás, es tu culpa. No importa si él se te cruzó, te botó el carro y tú ibas a 10 kilómetros por hora, igual es tu culpa. Entonces, él lo sabía. Entonces me dice, yo voy a llamar al vigilante. Y le digo, llámele, porque usted me va a arreglar el problema. Entonces él me dice, me mira, y era un señor ya mayor. Me dice, hagamos algo, dejémoslo ahí nomás. Entonces a mí se me bajó. Él está bien, le digo. No se preocupe. ¿Y quién me arregla el problema? No me abracé como él. No, pero la verdad es que él tuvo una muy buena actitud. Su actitud, él también fue golpeado, él también se fue raspando. Pero su actitud hizo que mi actitud simplemente se ponga en otra posición. Entonces, la humildad antes de la ira es justamente una de las cosas que no pensamos en un conflicto. Pero Abigail es la muestra de la sabiduría de Dios en cómo sale al encuentro con David. Porque es increíble cómo ella lo ve, se inclina, su forma de hablar, y tu sierva, y he traído esto, no hagas caso de las palabras, esa culpa ponla sobre mí. Habla mucho de su mansedumbre y la forma humilde de su hablar. Y qué interesante que Abigail, creería yo que es una de las pocas personas, o tal vez la única mujer,
que lo venció en una guerra. David, el mayor guerrero de la historia de Israel, fue vencido por la mansedumbre de Abigail. Entonces, esto es un punto muy importante para nosotros para aplicarlo en la vida. Para lidiar con la necedad, no solamente que debemos de meditar antes de actuar, sino que debe haber humildad antes de la ira. Y como tercer punto, viene algo increíble. Ella hace una reprensión sin que David se dé cuenta. Y es una reprensión que lo va a llevar a la reflexión. ¿Notaron las palabras que salieron de la boca de Abigail? Vengan un ratito, capítulo 25 nuevamente, desde el versículo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren esto, dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se le ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o haberte vengado por ti mismo. ¡Wow! ¡Qué reprensión más dulce! Las palabras de esta mujer lo llevan a la reflexión a David. Porque ¿qué es lo que le trae a la mente? ¿Qué es lo que le está diciendo a David esta mujer? Ella le está diciendo, a ver, Jehová te va a hacer casa grande. Le está diciendo, Jehová es quien ha guardado y guardará tu vida. Le está diciendo, Jehová es quien va a vengarte de tus enemigos. Y Jehová te va a hacer rey de Israel. ¿Por qué vas a pecar? ¡Qué fuerte! Toda esta verdad declarada delante de este hombre airado, con sed de venganza, aplacada por las palabras sabias de esta mujer. Las palabras de esta mujer le mostraron la voluntad de Dios sobre él. No le quedó otra que reconocerse pecador, reconocerse malo. Sabía que no estaba obrando conforme a la voluntad de Dios. Dios ya le había mostrado que todas estas cosas que esta mujer le dijo era verdad. Entonces la palabra ahí es, ¿por qué vas a pecar? ¿Por qué vas a hacer esto? Te vas a arrepentir luego en el futuro. Queridos amigos, ¿cuánto nosotros debemos aprender de esta mujer? Hablando de nuestra propia necedad, porque somos tentados y llevados. Hay tantas promesas para los hijos de Dios que nos deberían detenernos al pecado. Por ejemplo, cuán hermoso es, primero hablando de la salvación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que vamos a tener esta eternidad con Dios. Y si tenemos esta eternidad con Dios, y ahora sí podemos tener comunión con Dios, ¿por qué traer pecado a nuestra vida? ¿Lo han meditado? ¿Lo hemos pensado? Cuando nosotros actuamos neciamente, cuando somos tentados a no solamente la ira, hay múltiples pecados. Y usted sabrá cuál es el suyo, yo sé cuál es el mío. Pero traer la palabra de verdad, traer la palabra de sabiduría de Dios a nuestra vida, va a poner un freno por completo para no caer en las trampas del pecado. Abigail nos muestra cómo lidiar con la ira y la necedad. Y vemos que ella usa esto de mediten antes de actuar. La meditación antes de la acción. La humildad antes de la ira y la reprensión que lleva a la reflexión. Entonces aquí yo hago una pregunta importante para todos nosotros. ¿Hay esperanza para el necio?
No los veo convencidos. ¿Qué será? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Hay esperanza para el necio? ¿Quién lo cree? A ver, levante su mano, ¿quién lo cree? Muy bien. Entonces diga, hay esperanza para mí. Yo le dije que esto primero es para nosotros. ¿Hay esperanza para el necio? Sí, por supuesto que hay esperanza. Pero no podemos pensar que esto es como una fórmula mágica. A ver, el pastor dijo que hay que meditar antes de actuar, que tiene que venir la humildad antes de la ira y la reprensión antes de la reflexión, que lleve la reflexión. Entonces, Sale usted de aquí y ve el primer necio en su espejo. Usted o lidiar con alguien que esté pasando por esta situación y usted dice, a ver, voy a hacer tal cual como dice. Entonces, visto, número 1, voy a meditar. Estoy pensando cómo lo hago, ya está bien. Ahora, viene el necio o yo mismo y voy a actuar humilde ante la ira. Y sale como oveja trasquilada. Dice, pero no funcionó. Y luego dice, no, es que tal vez voy a hacer la reprensión que va a llevar a la reflexión. Entonces le digo la palabra sabia, eso, y más bien no reaccionan, pero peor que antes. Te va a venir el próximo domingo frustrado, frustrada. Es decir, no sirvió la prédica, pastor. Es que esto no funciona así. Lo primero que debemos aprender es que esto no va a ser jamás va a ser en nuestra fuerza. Jamás. Porque, a ver, Proverbios capítulo 22 hablaba de que la necedad está ligada al corazón del hombre, del muchacho. O sea, eso va a estar en nosotros porque somos pecadores. La pregunta importante es ¿quién es el único que puede transformar entonces un corazón necio a un corazón diferente? Solamente el Señor puede hacer esa transformación. Mire lo que Ezequiel 36:26 declara. Dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El único que puede transformar literalmente un corazón necio es Dios, es el Señor. Nunca va a estar esto en nuestras fuerzas. De hecho, cuando les di la introducción y veía la vida pasada y la necedad en la que tal vez en la juventud yo mismo viví, o sea, yo no me tildo ni de perfecto ni nada, por si acaso. Yo creo que todo lo contrario, falta demasiado por aprender. Pero sí hay una diferencia de cuando Cristo llegó a mi vida. Sí hay una gran diferencia. No actúo como actuaba neciamente antes. Pueden haber esos brotes como David, como a cualquiera, sí. Pero ya no es el continuo. ¿Y por qué? Porque el único que puede traer transformación del corazón necio va a ser el Señor. Y no solamente eso, sino que es la sabiduría de Dios la que va a corregir la necedad. No mi propia sabiduría, va a ser siempre la sabiduría de Dios la que corrige la necedad. ¿Cuántos alguna vez han tomado el tiempo de estudiar Proverbios? El libro de Proverbios, su primer capítulo, da la introducción para todos los capítulos. Y miren lo que la Biblia dice en Proverbios 1, versículos 21 al 23. Perdón. Dice, clama en los principales lugares de reunión, hablando de la sabiduría, y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Qué increíble llamado. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Proverbios 1, del 21 al 23. Y es que es la sabiduría de Dios quien corrige la necedad. Y ahí sí quiero hacer un llamado a los cabezas de hogar de esta iglesia y a cabezas de hogar que nos escuchen, que ya estén en Cristo. El quitar la palabra de Dios de nuestros hogares va a traer como resultado necedad sobre nosotros y sobre los nuestros. Pero traer la palabra de Dios a nuestros hogares, estudiarla, leerla, memorizarla, significa que la palabra de Dios es la que está guiando el hogar y es la que está corrigiendo la necedad de nuestra vida. Haga la prueba y quite la palabra de Dios de su hogar y va a ver cuán neciamente usted y yo vamos a empezar a actuar.
Es la palabra de Dios la que corrige la necedad del hombre. Por eso es lo importante del estudio de la palabra de Dios en los hogares. Y es la obra de Cristo el que transforma y da esperanza al pecador para que deje la necedad y pueda venir a la sabiduría. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Queridos amigos, claro que hay esperanza, pero la esperanza de salir de una vida de necedad, atada a la necedad, solo la podemos encontrar por la obra de Cristo en la cruz. Él es quien transforma y escoge literalmente lo necio del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Siéntase dichoso si su vida es diferente, si Cristo ya ha hecho esa transformación en su vida. Porque no es por sus obras, como decía Cristian al principio. Es por la obra de Cristo en nosotros. Pero hay un peligro en desechar la corrección hacia nuestra necedad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanzas hay del necio que de él. Queridos amigos, la necedad es un camino de muerte certero. No es que si me va a pasar o no, no. La necedad directamente lleva a la muerte. Esto no es como un sorteo, un bingo, la lotería. Voy a vivir necio y si me toca el número, no. La certeza que hay de muerte o de destrucción para el necio está ahí, al 100%. Por eso es que cuando nosotros vemos la reacción, la Biblia trae en esta historia dos reacciones ante la necedad. La reacción de David. ¿Cuál fue la reacción de David ante las palabras sabias de esta mujer? Venga conmigo al versículo 32. Echémosleos un poquito. Miren lo que dice. Y dijo David a Abigail, bendito sea ¿quién? Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibe David en su mano lo que había traído. Y le dice, ven paz. Reaccionó de la manera correcta. Entendió su necedad, su ira, y reconoció que las palabras sabias de la boca de esa mujer eran ciertas y que él estaba equivocado. Esa es la forma en la que debemos de proceder. Pero ¿qué pasa con la reacción de Nabal? Nabal primero que al llegar estaba borracho. No sabía ni el peligro que tenía ahí. Venía David y 400 hombres de David. Y él en plena fiesta. Y es que así somos, los seres humanos. No sabemos el momento ni el día de nuestra desgracia. Y la mayor desgracia de un hombre es morir sin Cristo. No hay otra mayor desgracia. Lo otro todo es pasajero, arreglable, consolable. Pero la mayor desgracia es que caigamos sin Cristo en una eternidad. Y este hombre ebrio viene al otro día sus palabras, las mismas palabras de Abigail, le cuenta todo. Y quedó literalmente congelado el hombre. 10 días después muere. Porque el fin del necio va a ser la muerte. Queridos amigos, David y Nabal tuvieron las palabras de Abigail, palabras sabias para corregir su vida. Pero nosotros tenemos la palabra de Cristo para corregir nuestra vida. Miren lo que dice Jesús en Mateo 7. Cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este es el cierre del Sermón del Monte de Jesús. Uno de los sermones más increíbles que describe la palabra de Dios y que lleva la reflexión al hombre y que muestra cuán pecadores somos, cuán necios somos y cuán dulces las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que mirando tal vez hasta nuestra desgracia futura por nuestra necedad actual y hacia dónde nos pueden llevar. Como les decía, David y Nabal tuvieron las palabras de Abigail, pero nosotros tenemos las palabras de Cristo. Y las palabras eternas de Jesús son las que nos tienen que, hacemos caso a la palabra de Jesús, creemos en las palabras de Jesús y podemos vivir una vida fundada en la roca, o la desgracia está a la vuelta de la esquina. Mi pregunta a usted el día de hoy es ¿cómo usted lidia con la necedad? ¿Cómo estás lidiando con eso, con tu propia necedad? ¿Cuán cerca están de ti las palabras eternas que pueden transformar tu vida? ¿Cuán apegada está tu corazón a las palabras de Jesús, que son literalmente lo que detiene la necedad en el hombre? ¿Y cómo lidias con la necedad del otro? Ahí traigamos al corazón de meditar antes de actuar, humildad antes de la ira y reprensión que lleve a reflexión. Que Dios haga de nosotros un pueblo sabio, un pueblo entendido, alejado de la necedad. Porque la necedad solamente va a traer muerte a nuestra vida. Amén. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.